Ya, profesor Serenco Vega, ¿por qué cree usted que el Premio Nobel de Literatura es de importancia internacional? El Premio Nobel de Literatura es considerado históricamente como el premio principal porque tiene ya una trayectoria bastante larga y por lo general es un premio que, digamos, es otorgado a una persona no tanto por una obra en especial, sino por el conjunto de su obra. Y obviamente a lo largo de la historia lo han ganado reputadísimos escritores. Y digamos, un poco que el premio Nobel sienta las bases de la corriente literaria de toda una época, ¿no? Es por eso que es considerado el principal premio literario. Muy bien. ¿Y qué cree usted que pasa hoy con la poesía peruana? La poesía peruana yo creo que goza de muy buena salud. La tradición literaria peruana en general es una tradición sumamente importante. En poesía del siglo XX podemos decir que se trata de un siglo clásico en la poesía peruana. Hay un conjunto de escritores, de poetas peruanos que han sentado las bases de una de las poesías más bien construidas, una de las poesías más importantes de toda Latinoamérica. Podemos citar el caso de Westphalen, podemos citar el caso de Jorge Eduardo Eyelson, de José Watanabe, de repente entre los más recientes. Entonces todo esto hace, todo este conjunto de obras y de grandes poetas hace que la poesía actualmente pues goce de buena salud precisamente porque tiene o porque proviene de una raíz bastante bien constituida, lo que es la tradición poética peruana. ¿Cuáles son los principales temas que se están tocando? Bueno, yo creo que en poesía en general los temas siempre suelen ser los mismos, ¿no? Con variantes. Hay grandes temas como la soledad, la muerte, el amor. Estos temas que son consustanciales al ser humano, al género humano, son los que producen en realidad las grandes obras literarias, desde la antigüedad en realidad. Yo creo que actualmente también esos son los grandes temas que suelen tocar los poetas de hoy. Ahora, lo que sucede es que de repente lo que varía un poco es la forma, ¿no? La forma de hacer poesía. Por ejemplo, a diferencia de antes, donde predominaba mucho la métrica, la rima, en la actualidad digamos que lo que más se practica es el verso libre y además un tipo de poesía que tiene que ver con lo conversacional. Esto sobre todo desde el movimiento horacero de los años 70. ¿Usted considera que el verso libre entonces es donde hay mayor movimiento? Yo diría que es la forma de hacer poesía más actual, ¿no? Los poetas de hoy día, digamos que ya no se circunscriben a la métrica, a la rima, sino que suelen hacer un tipo de poesía de tono más conversacional, ¿no? Usando una métrica mucho más libre que por cierto permite también mayor libertad de creación. Bien. ¿Y la situación de la narrativa es muy distinta a la de la poesía? No, últimamente han surgido escritores que son muy importantes. Jorge Eduardo Benavides, de repente, otro autor que se me viene a la cabeza podría ser Mario Bellatín, de repente podríamos citar también el caso de otros escritores jóvenes que están haciendo una trayectoria muy importante en España y en otros países de Europa. Digamos que ellos constituyen toda una renovación de la narrativa peruana, que tiene, así como sucede en el caso de la poesía, también provienen de una tradición que ya se está consolidando en el Perú, ¿no? Sobre todo a partir de los años 50 del siglo pasado en adelante, con Mario Vargas Llosa, con Julio Ramón Ribeiro, con Alfredo Bryce Echenique. Digamos que la narrativa peruana va a alcanzar una fuerza y esto va a hacer que muchos escritores jóvenes tengan una fuente de la que beber, ¿no? Y estos escritores jóvenes que mencioné de una u otra forma provienen de esta tradición literaria que está constituyéndose con fuerza en el Perú. ¿Qué valor puede tener un premio en la vida de un escritor? Es básicamente un reconocimiento. Tú me preguntaste al principio acerca del Nobel. Es el premio que todo escritor quisiera ganar, ¿no? Porque no solamente por el monto, sino por el prestigio, ¿no? Es un premio que se ha hecho fuerte a lo largo de los tiempos. Pero en general, cuando hablamos de premios, digamos que esto constituye un reconocimiento. En el Perú, sobre todo, para poner el caso más cercano, el trabajo de un escritor no suele ser así nomás reconocido, ¿no? Uno escribe en sus momentos libres, escapándole un poco al trabajo, y por lo tanto se trata de una práctica, de una actividad que no es remunerada, ¿no? En este
estas circunstancias, digamos, ganar un premio constituye pues no solamente un espaldarazo intelectual, académico de repente en muchos casos, sino también la posibilidad de acceder a un dinero que en otras circunstancias uno no podría conseguir, ¿no? Porque en realidad pocos escritores en el Perú venden con sus libros, ¿no? La práctica literaria en general, si es remunerada, lo es a través de premios, ¿no? Por eso que constituyen también un factor importante para quien, digamos, los gane. ¿Cuál de sus obras considera usted más importante? En realidad, yo he practicado la poesía y la narrativa y diría que en ambas vertientes he logrado escribir algunos libros que me han dejado satisfechos. Ahora, me han dejado satisfechos. Yo no podría decir en realidad si considero que un libro es mejor que el otro, más importante que el otro, porque creo que constituyen etapas, ¿no? Una etapa de mi vida, el primer poemario que escribió, me sirvió mucho para poder responderme ciertas preguntas existenciales, ¿no? Igual el segundo poemario, el primer libro de cuentos que publiqué, constituyeron en cierto modo testimonios y forma de ver el mundo de ese momento, ¿no? Yo pensaba, yo sentía de una manera, y creo que esos libros en cierto modo plasman ciertos instantes, ciertos momentos de mi vida. Entonces, por eso todos son importantes. Entonces, ¿ha influido su infancia en alguna de sus obras? Yo creo que todos. La infancia y la adolescencia han marcado realmente todos los libros que he escrito, tanto en poesía como en narrativa. Bien. Pasando a otra pregunta. ¿Cómo es la vinculación de los escritores de Perú con América Latina y Europa? Es una pregunta un poco difícil de responder, ¿no? Los escritores peruanos, digamos que en la primera mitad del siglo XX miraron más hacia el interior en cuanto a su temática, ¿no? Surgieron grandes escritores indigenistas, Ciro Alegría, José María Arguedas, por citar dos casos importantes. Ellos casi todos sus textos los trabajaron en base a la temática andina. En cambio, los escritores posteriores, a partir de Vargas Llosa, y esto creo que ocurre también con todos los escritores latinoamericanos contemporáneos a Vargas Llosa, comienzan a mirar más bien, tanto en el aspecto temático como en el aspecto de las técnicas narrativas, comienzan a mirar hacia afuera. Europa se constituye una gran fuente de la cual beben los escritores posteriores a los indigenistas. Desde entonces, digamos que la relación del Perú y de Latinoamérica en general con la escritura que se hace en España y en Europa ha sido absolutamente fuerte, ¿no? Muy acendrada, de tal suerte que en realidad en la actualidad podemos decir que los escritores peruanos están muy relacionados, tanto en el nivel temático como técnico, con lo que se hace en otras partes del mundo, en Europa especialmente. Muy bien, profesor Salenco Vega. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Chicas.